día para todos. Es una gran alegría estar empezando otro programa más de Familias que Funcionan. Soy Guillermo Enrico y como cada lunes estamos juntos hasta las 13:15 más o menos haciendo este programa que le hemos puesto FQF, Familias que Funcionan. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la familia como base de la sociedad y como base del proceso de vida de las personas es clave y que obviamente si sabemos de qué manera hacerlo y si aprendemos de qué manera hacerlo, la familia tiene que funcionar. Es un programa que está enfocado entonces en capacitar y brindar herramientas, recursos para tener familias sanas y funcionales. Entendemos que estamos en un tiempo de la humanidad, en un tiempo de la sociedad en el cual los valores y las verdades absolutas en la mayoría de las cosas han sido tergiversadas y están siendo confundidas con mentiras, con engaños y con pseudo verdades que en definitiva llevan a la gente y a las familias a la corrupción y al rompimiento. Las personas y las familias se terminan extraviando a causa de estas mentiras y estos engaños que tratan de convertirse en verdades, aunque no logran generalmente terminar haciéndolo. Extravían a las personas en un mar de inconsistencias y principalmente disfuncionalidades. Y como mínimo, las personas y las familias se empiezan a romper y en definitiva el punto extremo es lo que en muchos casos podemos ver en el día a día, familias que se terminan haciendo añicos. Y por eso estamos en el aire de OK FM en vivo, 95.5 en Arroyito y la zona, a través de nuestra cuenta de Instagram, Familias que Funcionan, en este vivo de esta red de Instagram, y también nos podés encontrar en Facebook como Familias que Funcionan, trayendo estos recursos que ayuden a la refuncionalización de la familia. Tenemos nosotros este lema: si logramos personas sanas y funcionales, vamos a lograr familias sanas y funcionales, y si tenemos familias sanas y funcionales, en definitiva vamos a tener una sociedad sana y funcional. Son las 12:22 de este lunes 23 de diciembre y vamos a darte nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 3576 457114, y como te decía recién, en Instagram o en Facebook nos encontrás como Familias que Funcionan. En el programa de hoy, te cuento, Roberto, que estás de aquel lado del vidrio, como la radio tradicional lo indica, y para todos ustedes que están siendo parte del programa de esta emisión, hoy vamos a tocar en profundidad un tema que habíamos iniciado un par de semanas atrás y que tiene que ver con la ansiedad como esta emoción que en la medida que sea funcional es provechosa para nuestras vidas, pero cuando empieza a generarse una distorsión y una disfuncionalidad en ella, empieza a ser un problema. Y para eso vamos a estar conectando con nuestro entrevistado de hoy, el doctor Sebastián Palermo, médico psiquiatra. Él está hace muchos años enfocado en este tipo de temáticas, en la enseñanza y en la sanidad de todo lo que es el área de las emociones. De hecho, es director del proyecto AELEM, que es Ayuda en las Emociones. Ellos tienen una plataforma digital con muchísimo material, cursos y entrenamientos relacionados a esto, y con él vamos a estar charlando. Y de hecho, Roberto, si vos podés ir ya contactándolo, porque vamos a hacer un cambio en el guión que siempre tenemos para aprovechar más el tiempo. Mientras lo empezamos a llamar al doctor Sebastián Palermo, te decía, él es médico psiquiatra, especialista en estas cosas que tienen que ver con las emociones, también es director del programa Vivir, y previo a que podamos entrar en comunicación con él, quiero decirte que en Casa Muchastegui tienen todo para la construcción acá en Arroyito y para toda la zona, la mayor variedad en pisos y porcelanatos nacionales e importados, cuentan con el mayor stock en materiales y accesorios de plomería y los repuestos sanitarios. Además,
pinturas, aberturas, placas de yeso, griferías, sanitarios de las marcas líderes. Tienen promociones excelentes y precios inmejorables de contado. Tenés que visitarlos ahí en su local principal en Belgrano 1445. Podés contactarlos al 3576 42 15 90 o por WhatsApp al 3576 41 78 62. También en estas fechas en las cuales estamos en diciembre, con mucha fiesta, con mucha celebración, con mucho agasajo y con mucha reunión, los chicos de Peluquería United hacen un trabajo excelente para hombres y mujeres. Los podés contactar para un turno al 351-341-6281. Ellos están abiertos de martes a sábados de 9 a 13 y de 16:30 a 21, ahí en Rivadavia 212. Bueno, amigos, así dicho todo esto, vamos a presentar a nuestro invitado, recién te decía, el doctor Sebastián Palermo, y ya lo tenemos ahí en comunicación para poder salir al aire con él. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando la radio? Claro que sí. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Guillermo, querido? Dios te bendiga. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. Te decía ahí en un mensaje por privado que la verdad que valoramos mucho que nos des este rato para ayudarnos a entender y a aprender muchas cosas relacionadas, en este caso, a la ansiedad. Y es un gusto estar con vos. Quienes están escuchando van a escucharme tuteándolo porque nos conocemos, tenemos una linda relación con el doctor. Así que, Seba, gracias por tu tiempo. Un gusto, como te decía, es un placer. No es trabajo, me gusta comunicar, me gusta promover salud, así que por supuesto que todo esto para mí es un verdadero gusto. Así que gracias por la oportunidad también. Bueno, dale, buenísimo. Nos metamos de lleno con el tema. Cuando hablamos de ansiedad, en general es algo que para los que tenemos de 40 para arriba quizás era algo que no era tan común escucharlo hace 20 o 30 años atrás, pero sí con el paso del tiempo y en los últimos, quizás vos me corrijas, en los últimos 20 años podríamos decir que es una temática o una problemática o es una cuestión que se ha puesto sobre el tapete, sobre la mesa y muchas personas han empezado a identificar estas cuestiones y en muchos casos a sufrir estas cuestiones. Cuando hablamos de la ansiedad como tal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la palabra ansiedad, quizás ya lo sepan algunos, pero otros no. La palabra ansiedad hace referencia a una palabra latina que significa anxiety, que hace referencia a la angostura o a la angustia propiamente dicha. Básicamente tiene que ver con ese pensamiento que se estrecha, y para que la gente pueda entender, cuando alguien está ansioso, le cuesta mucho pensar en todo, se queda simplemente enfocado en aquello que le genera angustia. Puede ser un viaje, puede ser dinero que falta, puede ser un estudio, puede ser algo que tiene adelante, ya de alguna manera, temor de que no salga bien. Entonces la persona se enfoca en la problemática o lo que considera problemático y aumenta todos los sentidos para evitar que algo malo salga. Ese estado es un estado de ansiedad, un estado de enfoque. La ansiedad no es mala, la ansiedad no es mala, la ansiedad es fisiológica, es una emoción necesaria y tiene muchos efectos positivos en el cuerpo, de los cuales nosotros necesitamos. Si querés te los comento. Sí, comentanos porque estamos, en la medida que nos introducís vamos entendiendo de qué se trata. Es decir, cuando una persona está ansiosa, va a aumentar todos los recursos psíquicos para poder solucionar el problema. Va a aumentar el enfoque, la concentración, la capacidad cognitiva, la capacidad de análisis, va a tener una mayor predisposición mente-cuerpo. La persona ansiosa tiene una mejor conexión de los ejes músculo-cerebro y hace que el cuerpo se mueva más rápido, reaccione más fácil, facilita la liberación de muchas neurohormonas como la adrenalina, que es fundamental, el cortisol, que muchos lo consideran como la hormona del estrés, pero en realidad el cortisol aumenta para intentar que el cuerpo se adapte a la ansiedad. Es decir, cuando el cortisol aumenta no es algo malo, intenta desinflamar, intenta aumentar, trabaja con la melatonina, la inhibe obviamente a la melatonina para que no nos produzca sueño. El cuerpo se predispone a trabajar.
empieza a aumentar los latidos cardíacos, aumenta el volumen de sangre, nos facilita la perfusión sanguínea en las diferentes partes del cuerpo para que el organismo trabaje, porque hay algo que hacer y hay un problema. El problema aparece cuando ese estado de actividad se mantiene de forma continua y nosotros terminamos agotando el cuerpo, terminamos agotando las reservas físicas y ahí aparecen los síntomas de lo que se conoce como estrés, ¿sí? Eso es básicamente la problemática que podríamos decir de lo que es la ansiedad. Bien, ahí te freno ahí para preguntarte algo que me va surgiendo en la medida que te voy escuchando. Entonces, podríamos decir que la ansiedad, en la medida que sea funcional para responder a esa situación o eso que nos está pasando, estaría bien, podríamos decir que es funcional. ¿Y en qué momento o de qué manera empieza a ser esta ansiedad o esta situación que estamos viviendo? ¿Cuándo empieza a ser un problema? Porque hoy escuchamos trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuándo eso que es normal y que es funcional y que nos sirve para enfrentar esas situaciones, cuándo pasa a ser un problema o por qué pasa a ser un problema? Mira, el hecho de que la ansiedad se vuelva crónica o por cada cosa que nosotros vemos como peligroso empezamos a desarrollar este estado que yo te decía, empieza a hacer que el cuerpo se agote. Y se agota lo que se llaman las reservas funcionales, biológicas. Es decir, básicamente lo que se agota es la energía. Y ahí empiezan a bajar las defensas, se predispone el cuerpo para se estresa el cuerpo. Estresar algo significa que se tensiona y se termina agotando, ese es el estrés. El cuerpo comienza a perder todos los neurotransmisores que estaba utilizando para que funcione bien, ahora es difícil recuperarlos rápidamente, empieza a facilitar la entrada de bacterias, de virus, porque bajan las defensas, porque el cuerpo no tiene la suficiente capacidad de mantener las defensas altas. El cortisol que nos estaba ayudando para desinflamar, ahora se vuelve perjudicial porque no nos deja descansar, no nos deja recuperar. Cuando el cortisol aumenta de forma desmedida por la ansiedad, hace que justamente la melatonina no trabaje, no tengamos buen sueño, y el sueño es el momento fundamental para recuperar y sanar células, sobre todo las neuronas. Entonces una persona con ansiedad que no lo resuelve, se puede enfermar de cualquier cosa. Yo siempre digo, es el ejemplo de una manguera, que vos conectás una manguera a un grifo que tiene mucha presión, y cuando abrís el grifo, cerrás del otro lado de la otra punta la manguera y el agua comienza a presionar la manguera, ¿no? Porque vos cerraste el otro extremo. De un lado está el grifo, del otro lado lo cerraste. Y se empieza a inflar como si fuera un globo la manguera. La pregunta es, ¿dónde se va a romper la manguera? ¿En qué parte? La respuesta es en la parte que la manguera esté más débil. La parte que esté más débil se va a rajar y vas a dejar salir el agua. Bueno, en el cuerpo pasa esto. Nosotros somos seres compuestos por un diseño que se llama ADN. Dentro de cada célula aparece lo que es la información genética del cuerpo y ahí está el ADN. Cuando hay mucha ansiedad, la parte del ADN que esté codificada para generar una enfermedad se va a activar. Y entonces la ansiedad puede despertar cáncer, despertar gastritis, despertar problemas cardíacos, despertar problemas de salud mental. Por la ansiedad se puede despertar una diabetes, se puede despertar una esquizofrenia, se puede despertar una depresión. En otras palabras, la ansiedad siempre es la antesala a las enfermedades. Y esto es algo que mucha gente no conoce. Eso sabe. Perdón que te interrumpo, porque ahí la gente que está escuchando, sin dudas empieza no digo a alarmarse, pero sí empieza a entender un montón de cosas que puede hasta este momento no haber entendido que le estaba pasando, o mejor dicho, el por qué le estaba pasando. Claro, porque muchas personas te dicen de repente, no, yo no estoy ansioso. Una de las cosas que hace nuestra mente para intentar evitarnos angustia es no permitirnos ver los síntomas.
Entonces muchas personas creen que la ansiedad tiene que ver con estar nervioso, o con estar irritable, o con no dormir, pero la ansiedad tiene muchas formas, incluso tiene formas subclínicas, es decir, que no te va a dejar ver los síntomas, y la gente se mueve creyendo que no pasa nada, pero en el fondo hay un estado de inquietud interna que está agotando todas las reservas funcionales y se terminan enfermando más fácil. Aparecen lo que son las enfermedades psicosomáticas, aparecen, supongamos, hongos, más granitos que lo normal, se cae el cabello, sudoración, pérdida de la libido, pérdida de la capacidad de sueño. Todo esto tiene que ver con ansiedad. Incluso muchos problemas sexuales como disfunción eréctil, eyaculación precoz, dispareunia en la mujer, pérdida de deseo, todo eso también tiene que ver con ansiedad. Pero déjame que te haga un paréntesis ahí porque dijiste algo que creo que es importante para mucha gente. No es que aquella persona que vos ves eléctrica, podríamos decir entre comillas, hiperkinética y que se mueve por todos lados o que tiene una conducta de esas características, es la única que puede estar padeciendo ansiedad patológica, sino una persona que nosotros vemos en aparente quietud y con un temperamento quizás más... Totalmente. Pero puede estar llena de ansiedad por dentro. Son las peores porque esas son las que terminan explotando. Porque vos no sabés lo que está pasando, esos son los peores. Claro. Y cuando digo son los peores, no son los peores para otros, son los peores para ellos. Claro. Yo siempre digo lo siguiente: cuando aparece una enfermedad que no tiene ningún origen, en lo primero que pienso es en una ansiedad oculta, en un estado de angustia que no sale. Cuando yo hablo de ansiedad, hablo de un estado de angustia interno, algo que se conecta con la angustia, con la amargura. Cuando la angustia no sale, se vuelve amargura. La amargura es algo que contamina todo. Todo lo que toca lo contamina la amargura. Vos estás con tus hijos y no los podés disfrutar. Tenés un excelente trabajo y no lo podés disfrutar. Nunca te sentís satisfecho, nunca alcanza, nunca es suficiente. Eso es una persona con una ansiedad crónica subjetiva, subclínica. Es una persona que está sufriendo porque no está administrando, está siempre alerta de algo. Eso ya nos metemos en temas muy profundos, que tienen más que ver con la terapia profunda, pero es una ansiedad subclínica. Podríamos decir entonces que quizás una de las grandes consecuencias que tiene el trastorno de ansiedad tiene que ver con esto, de perder la felicidad de vivir cada día, de perder el gozo, el sentido que cada día al levantarnos debiera tener en el diseño con el cual fuimos creados cada uno. Totalmente. Ojo que yo no te hablo del trastorno de ansiedad codificado en el DSM-5, Yo te estoy hablando de la ansiedad pura como estado interno. Bien. Después el DSM-5, que es el Manual de Estadísticas de Salud Mental, que forma y funda, digamos, la Asociación de Psiquiatrías Americanas, tiene un montón de clasificaciones en relación a la ansiedad, donde empieza hablando del trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastornos de ataques de pánico. Para eso ellos categorizan una serie de síntomas, y si tenés ciertos síntomas, vas a ser categorizado en una de las clasificaciones de la ansiedad. Ahora, no es que estoy en desacuerdo, simplemente que me parece que deja fuera muchísimos otros elementos que son reales y de la vida pragmática, como lo que te estaba diciendo. Hay gente que no ve ninguno de esos síntomas, claro, pero que se enferma. Claro. Y lo está viviendo. Claro, que no esté catalogado, como decís vos, en este manual, no significa que la persona no lo esté viviendo. Y supongamos, muchos te van a hablar de la depresión, un ejemplo, ¿no? Para mí la depresión, eso es una postura personal que tengo, pero creo que está bien fundada. Para mí la depresión es consecuencia de haber pasado por la ansiedad y no haberla resuelto. Entonces se termina produciendo un estrés, porque la ansiedad sin resolución lleva al estrés, no es lo mismo ansiedad y estrés, y el estrés produce el agotamiento de las reservas físicas, lo que te lleva al agotamiento de la serotonina, de flexiones neurohormonales y cuestiones por el estilo, que te terminan desencadenando un estado patológico por daño neurobiológico de los receptores de serotonina y de los cúmulos de serotoninas en las neuronas.
Entonces uno dice, me agarró la depresión. No, primero tuviste una ansiedad, no lo resolviste, se volvió crónico y hoy estás con este problema. ¿Por qué? Porque tenías predisposición a la depresión. Claro. Te hago una última pregunta antes de irnos al primer corte para después volver en el próximo bloque y seguir profundizando. En uno has escrito muchos libros relacionados a esto y otras cosas también. Yo leía algo así como que la ansiedad tiene que ver con una especie de estado de alerta permanente. Sí. ¿Cómo nos explicas un poco eso? Bueno, eso es lo que te decía al principio. La ansiedad, al ser funcional, cuando es funcional, es decir, cuando te sirve, tiene la tarea de mantenerte atento a tener un chequeo de las variables de la situación. O tengo que cambiar un cheque. Entonces estás pendiente de que te entre el dinero en el banco para que el cheque que vos emitiste pueda ser cobrado y que la persona no te devuelva el cheque y no tengas problemas con el banco. Entonces, empezás mirando a las 9 de la mañana el reloj, preguntando si lo va a depositar, si está todo bien, si lo recibió. O sea, todo eso tiene que ver con un estado interno de atención y alerta. Estás tratando de chequear y controlar el ambiente. Siempre digo lo siguiente, la persona ansiosa es, por naturaleza, controladora. Intenta controlar todo. Pero eso es un problema. Claro que es un problema. Bien. Una cosa es que vos controles cuestiones que son funcionales a tu trabajo. Voy a controlar la presión del agua, voy a controlar que esté todo aséptico para una operación. Ahora, voy a controlar si me llamó, si no me llamó, si mi hija llegó, si no llegó, si mi mamá está bien, si está mal. Sí, o sea, cuando empiezo a controlar la vida, se vuelve justamente una excesiva funcionalidad de atención y eso termina agotándonos y llevándonos a las enfermedades. Correcto. Bueno, te pido que te quedes ahí en línea, vamos a hacer esta pausa. La verdad que es interesantísimo lo que estás comentándonos y ayudándonos a entender, porque es mucho más común de lo que a veces podemos ver y entender. Yo te pido que te quedes igual ahí, a la gente que está en el vivo y a la gente que está a través del 95.5 acá en OKFM, Arroyito y la zona. Ya venimos. Podés contactarnos si querés hacerle alguna pregunta al doctor Palermo. Nuestro WhatsApp es 3576-457114 y después de la pausa, como te decía, nos volvemos a meter ya yendo más profundo con este tema de la ansiedad y los problemas que pueden surgir a través de ella. Ahí venimos. FQF, familias que funcionan. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. I know
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. ¿Querés saber más de nosotros? ¿Tenés alguna consulta? Nos interesa. Comunicate llamándonos o enviándonos un WhatsApp al 3576 45 71 14. Repito, 3576 45 71 14. O encontranos en Facebook e Instagram como Familias que Funcionan. Ya estamos de vuelta con FQF. Bien, estamos de vuelta con FQF y estamos tocando con el doctor Palermo este tema relacionado a la ansiedad, pero antes de volver a meternos con esto, quiero comentarte que Yamá Diseños con Propósito están haciendo sublimación y estampados de indumentaria para adultos y para niños con diseños propios o a pedido. Podés buscarlos en las redes, en Instagram y en Facebook como Yamá Diseños con Propósito, o podés contactarlos al 3576 47 34 87. También Balance Justo, la empresa de climatización que nos acompaña en el programa, ellos venden e instalan todos los equipamientos relacionados a calefacción central a través de radiadores o pisos radiantes y a refrigeración. Son especialistas en generar ambientes confortables. Hacen proyectos y presupuestos sin cargo. Los podés visitar ahí en el showroom que tienen acá en Arroyito sobre la ruta, la avenida Fulvio Pagani 1075, o los podés llamar al 3576 65 70 90. Y estamos, como te decía recién, volviendo de este corte que habíamos hecho y en conexión con el doctor Palermo. Sebastián, ¿estás ahí todavía? Claro que sí, acá estamos. Bueno, volvemos. Te cuento, nos preguntan, nos contactan para preguntarnos cosas, quienes están escuchando, y al mismo tiempo esta pregunta tiene que ver con un tema con el que me quería meter para que nos ayudes a seguir entendiendo. ¿De qué manera alguien que ha venido sufriendo este tipo de problemática relacionada a la ansiedad, como nos explicabas en el primer bloque, puede recuperar, podríamos decir, su ritmo normal o recuperar estos recursos psíquicos que se fueron agotando a causa de haber caído en esta dinámica de la ansiedad patológica? Bueno, este es un capítulo que obviamente hay muchísimo material para hablar de esto. A mí me gusta hablar mucho de algo que yo le llamo higiene mental. Los hábitos de la higiene mental. La higiene mental es algo que nosotros no tomamos en cuenta. Nosotros somos personas muy consideradas al momento de higienizar nuestro cuerpo, al momento de hacer algún tipo de abordaje en la alimentación cuando sentimos que algo nos cayó mal. Pero no nos damos cuenta que nuestra mente también es un espacio de consumición donde estamos metiendo todo el tiempo información, valoraciones, emociones, y la mente necesita también higiene, necesita que nosotros la limpiemos, la ordenemos, la cuidemos, porque de todo lo que pongamos en la cabeza va a salir todo.
Entonces acá aparecen algunas cuestiones que por ahí no nos gusta escuchar. Empiezo diciendo que para salir de la ansiedad se sale despacito. Es decir, no podemos salir de la ansiedad apurados. No podemos ponerle agotamiento al momento de pretender salir. De la ansiedad se sale despacio. Supongamos, yo he tenido pacientes que han llegado al consultorio y cuando veía que estaban con un estado de estrés agudo, básicamente les indicaba algún tipo de reposo, carpeta, y ellos imaginaban que yo les iba a dar 2 o 3 días, pero les estoy dando 6 meses, 1 año. Básicamente ese es el tiempo que requiere, supongamos, una carpeta psiquiátrica por estrés agudo. De 6 meses, probablemente con renovación a otros 6 meses más, si son cuadros normales. Hay gente que puede estar 2 y 3 años con carpeta psiquiátrica, porque son cuadros que son muy lentos de recuperar. Cuando hay un daño hecho, a la mente le cuesta mucho salirse de ahí. Sobre todo lo que tiene que ver con los hábitos mentales. Cuando nosotros aprendemos a valorar los acontecimientos de determinada manera, cuesta mucho romper los paradigmas y aprender a valorarlos de forma más funcionales. Entonces yo, para poder hablar de lo que al final de todo termino hablando, que es la gestión de las emociones, comienzo hablando de lo que son los hábitos de la higiene mental. Y yo en lo personal encontré 7 hábitos que son fundamentales. 7 hábitos que son fundamentales. El primero tiene que ver con el reposo, es decir, aprender a descansar. Este es un capítulo que muchas veces las personas no consideran, lo consideran un lujo, lo evalúan como algo que, bueno, no, yo no tengo tiempo para eso. Claro, el yo no tengo tiempo para eso se convierte después en un yo no tengo tiempo para eso, así que me voy a enfermar. Básicamente esa es la decisión. Hoy en día ya se sabe, supongamos, que todos los tratamientos que tienen que ver con longevidad, con hoy hay muchos millonarios que invierten mucho dinero para poder extender la longevidad de su físico, y uno de los tratamientos fundamentales que ellos tienen es dormir 8 horas diarias y tener buena calidad de sueño. Y nosotros muchas veces a eso no le prestamos atención. Nos acostamos a la 1, 2 de la mañana, nos levantamos a las 6, 7, y pensamos que cuanto más trabajemos, más funcionales vamos a ser, y no nos damos cuenta que perdemos la capacidad de que nuestro cuerpo sane en el momento del descanso, del sueño. Después aparece el concepto de reposo como el tema de descansar un día en la semana. Yo esto lo hablo mucho. A mí me gusta mucho tomar el día sábado, ¿sí?, para poder literalmente separarlo de todo. Yo le llamo descanso a una sola cosa: no resolver problemas el día sábado. Esa es mi actitud. Y no te das una idea lo que me ha sanado y lo que me ha liberado de agotamiento, porque eso se empieza a ver a la distancia. Un tema que tiene el tema de los hábitos de higiene mental es que nosotros muchas veces queremos que nos dé resultados rápidos. Claro. Pero esto es como el gimnasio. ¿Viste cuando vos estás medio gordito, que estás fuera de forma, que tenés algunos kilos de más o muchos kilos de más, y empezás el gimnasio? Si somos coherentes, sabemos que el gimnasio no nos va a poner en forma en una semana, un mes. Nos va a poner en forma después que nosotros tengamos un hábito y que lo podamos sostener a largo plazo. Esto es igual. Para tener gobierno sobre la ansiedad patológica, necesitamos desarrollar hábitos de higiene mental que nos den a largo plazo el beneficio de tener una mente sana. Entonces el segundo punto después del reposo sí tiene que ver con la alimentación. Te sorprendería saber cómo la alimentación es sumamente perjudicial si no la canalizamos y la administramos bien para la salud mental. Hay muchísimo tema para hablar de alimentación, hay muchísimos coach en nutrición, hoy el tema está muy abierto, muy dialogado, pero yo lo resuelvo de forma fácil, para no, viste que por ahí hoy tomamos como fuente y fundamento de información el Instagram, lo cual es una barbarie para la información seria. Hoy vos lo podés resolver de una manera bien simple el tema de la alimentación, sin tanto entendimiento de dietas. Aprendamos a comer todo lo que no esté envuelto. En otras palabras, todo lo que no esté envuelto sirve para comer. Bien. Si algo está envuelto, bueno, lo estudio, que no esté muy procesado, que tanta variedad como, ¿sí? No estoy diciendo que no comamos nada, pero
La mejor comida es la que no está envuelta. Digamos, Carne, salirnos la un verdura. poco de la industrialización del alimento. Claro, exacto, exacto. Y si yo puedo generar mis propias harinas, mis propios jugos, o si tengo ese tiempo, me gusta y tengo la capacidad, mejor todavía. Bien, Me voy a poner en este tema porque de este tema podemos hablar, pero muchísimo. Si después está que el aceite de oliva, que el aceite de girasol, que el aceite de coco, que no tomar gaseosa, que no tomar... todo eso es otro capítulo. Pero para que la gente lo haga fácil, comamos sin envoltorios. Es decir, todo lo que esté envuelto, no lo como. Porque tiene todo que ver con la industrialización y el procesado y ultraprocesado. bien. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro cerebro está preparado, nuestro cuerpo está preparado para comer materia prima lo más simple posible, lo que le provee la naturaleza, básicamente. Bien, No nos olvidemos que durante recién la alimentación de la humanidad cambió hace 50 años. Es decir, hace 50 años nosotros estamos comiendo diferente. Pero hasta 1960, 1970, el 90% de la población comía lo que sacaba de la carnicería y lo que sacaba de la verdulería. claro. Es decir, mucho tiempo después se activaron los supermercados, los negocios, que la papita frita, que el caramelo, que la golosina. Mucho tiempo después. Entonces, alimentación. El otro elemento de hábito para desarrollar higiene mental son los ambientes. Nosotros no nos damos una idea la potencia que tienen los ambientes tóxicos como los ambientes de salud. ¿Qué es un ambiente de salud? Un ambiente donde la gente o la atmósfera o el lugar donde estoy me inspiran a vivir mejor. La contención, el afecto, la motivación, el respaldo, el cuidado de esas personas me van a reducir amplia y muy, muy, muy consistentemente la ansiedad. Ese primer ambiente podría ser la casa, el hogar, nuestra casa, La familia, ¿verdad? El hogar, los amigos. Bien. Los amigos. Hoy se sabe que uno de los factores preventores de ansiedad son grupos de amigos de contención. Pero ojo, porque hay ambientes que son tóxicos. ¿Qué es un ambiente tóxico? Un ambiente que genera la ansiedad, la promueve. Claro. Un ambiente de competencia, un ambiente donde tengo que estar viendo qué digo para no ofender, qué me dicen para que no me ofendan, un ambiente donde me siento agredido, descalificado, desprovisto, donde tengo que esforzarme para pertenecer. Ese es un ambiente tóxico. Un ambiente en el cual tengo que estar permanentemente en guardia. En guardia, en alerta, date una idea. Ahí se genera obviamente el estado de ansiedad. Entonces, evaluar y pesar en qué ambiente paso más tiempo. Porque es imposible evitar los ambientes tóxicos, pero podemos evitar pasar mucho tiempo allí. Claro. Y ahí cambia el tema. Te hago un paréntesis acá. El otro día veía un video tuyo justo relacionado a esto que estás diciendo y a las fiestas y todo eso, porque muchas veces la gente nos vemos en la obligación de meternos en ambientes tóxicos a causa de que es lo que supuestamente debemos hacer. Y sí, a veces no nos queda otra, porque son familias, porque son amigos o porque son compañeros de trabajo. Nosotros tenemos la plena capacidad de resolver todos los asuntos. El tema es dónde vos te quedás a vivir. Claro. El asunto es dónde vos convivís mayor cantidad de tiempo. Ese es el conflicto. No es pasar una noche de Navidad en un ambiente que no me gusta, sino es convivir con esa gente. Bien. A veces, como puede ser una noche de Navidad, una noche de Año Nuevo, un tiempo donde de repente, hoy tengo que bancármela a la tía que no para de hacer preguntas estúpidas. Bueno, son 3, 4 horas, ya está. Después me voy, trago saliva, respiro hondo, le doy un beso y la veo dentro de 15, 20 días con sus conflictos. El problema es que yo conviva con la tía. Claro. El problema es que yo la vaya a ver todos los días a la tía. Y la tía es tóxica, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Pobre de la tía, capaz que no tiene nada que ver. Sí. Pero, entonces, tomar en consideración ese espacio. Bien. ¿Mm? Venimos entonces, cuarto... reposo, buena alimentación, ambientes saludables. Ambiente saludable. El cuarto punto tiene que ver con pensamientos funcionales. Aprender a gestionar los pensamientos y tomar decisión de pensamientos funcionales es difícil, requiere de cierta energía psíquica, pero
cuando aprendemos a educar la manera de pensar, y no estoy hablando del contenido del pensamiento. El pensamiento vos lo podés evaluar en dos elementos, el contenido y la forma. ¿Qué es el contenido? A mí me gusta el color azul, y yo te voy a decir, bueno, a mí me gusta el color rojo. Perfecto, tenés que cambiar tu forma de pensar, Guille. No, me gusta el azul, no, es que el rojo es mejor. Eso es contenido. Yo no hablo del contenido, yo hablo de la forma. ¿Qué es la forma? No existe otro color más que el azul. Si me dan el rojo, es totalmente grave. Claro. No me traigas el rojo. Claro. El rojo es gravísimo. Esa es la forma. Como si fuera una, como si fuera una catástrofe que alguien me traiga algo rojo. Bueno, ahí aparece la palabra catastrofización. Cuando el pensamiento es catastrófico, esto no lo puedo soportar, esto es terrible, esto es malísimo, esto es muy grave, esto es... Cuando el pensamiento se vuelve catastrófico, el cuerpo reacciona con alerta. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar pensamientos funcionales quitándole lo catastrófico. La pregunta que yo hago por excelencia cuando algo me genera ansiedad es, ¿qué tan grave es esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué tan grave es? Una vez que identifico lo grave, hago la siguiente pregunta. ¿Y qué probabilidad real hay de que esto pase? Ejemplo, ¿qué tan grave es que mi hijo se lastime jugando? Y bueno, puede ser grave. ¿Y qué probabilidad hay? Y bueno, es muy baja la probabilidad porque él sabe muy bien jugar. Entonces, ya no tengo tanta ansiedad porque confronté el contenido del pensamiento y la forma del pensamiento. ¿Se entiende? Interesante. Claro, muchas veces no sabemos pensar. No, porque vos estás acostumbrado a pensar de forma automática. Miren, para hacer más fuerte este tema, nosotros ni siquiera pensamos por qué pensamos lo que pensamos. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sí. no pensamos por qué pensamos lo que pensamos. Sí, a Entonces, ver, mientras, perdona, te interrumpo por esto, Sí. para que la gente lo entienda más todavía, mientras vos me vas diciendo esto, se me vienen conductas mías, por ejemplo, diciendo a mi hijo que está corriendo en el patio, deja de correr porque te vas a golpear. Claro. ¿Y por qué se tiene que golpear? Exacto, te vas, aparte ya le estás dando un decreto, ¿no? Es Claro. un mandato. Lo que no sabemos muchas veces, que a veces de forma inconsciente los niños toman el mandato que uno pone como un elemento para que vaya para el otro lado, lo toma como real y el chico se termina golpeando de verdad. Y dice, ¿por qué se golpeó? Y bueno, nos sorprendería saber el poder del inconsciente, de las cuestiones internas que nos dan órdenes. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Claro, termina pasando lo que tenías miedo de que pase. Exacto, tal cual. Entonces, el tema de los pensamientos funcionales, para esto obviamente, cada uno de estos puntos son libros, capacitaciones, formaciones, aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando de una charla en este espacio. El cuarto punto son los pensamientos funcionales, el quinto punto tiene que ver con la actividad física. La actividad física es extremadamente necesaria en la salud mental. Hoy hay estudios que demuestran que el hipocampo, uno de los sectores del cerebro, libera algo que se llama factor neurotrófico asociado al cerebro en el momento de hacer actividad física. ¿Qué es el factor neurotrófico asociado al cerebro? Es una hormona que estimula la producción o sanidad celular. Básicamente es una hormona muy parecida a lo que se conocía antes como la hormona de crecimiento. Cuando vos sos pequeño, hasta los 18 o 25 años, hay una hormona que se llama hormona de crecimiento que hace que tu cuerpo produzca todo el tiempo nuevas células, sane las células, porque está haciendo crecer al joven, lo está haciendo desarrollarse. Bueno, una hormona que está asociada a esta otra se libera del hipocampo cuando hacemos actividad física. Mira qué interesante. Muy interesante, pero no solo eso, sino que, ¿sabés cuánta actividad física tenés que hacer para liberar esta hormona? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tarda en que vos empieces a liberar esta neurohormona? ¿Cuánto? Es inmediato. Es inmediato. Vos empezás a caminar, empezás a hacer actividad física, en el momento se empieza a liberar. Y por eso solemos decir, che, empecé a hacer esto y me siento bien.
me siento bien. Y eso libera endorfinas. Y las endorfinas trabajan en contrarregulación del cortisol. Entonces, te regulan el cortisol. Repito que el cortisol no es malo, ¿no? El cortisol en exceso es malo y eso es justamente el problema. Claro, es Entonces, como... Sí, dale, perdona, ahí. Que cuando empezás a hacer actividad física, empezás a mejorar tu salud mental también. Hoy, supongamos, para todo lo que son las enfermedades demenciales, se acepta que la actividad física es mucho mejor aún que los ejercicios mentales. Durante muchísimo tiempo se asumía que los ejercicios cognitivos, como el cruce palabras, el buscapalabras, todo este tipo de juegos, el ajedrez, el sudoku, todo esto que hace que trabajes mentalmente, era muy eficaz para prevenir y retardar el Alzheimer en muchas personas que tienen predisposición. Hoy se sabe que la actividad física es aún mejor que estos ejercicios. Así Mirá que... vos, qué tremendo, qué tremendo. No, Sí, porque uno... la verdad que todo lo que estamos escuchando son cosas que son una ayuda muy práctica y que tenemos al alcance de la mano. Claro, pero salí a no... caminar nomás, no hace falta ir Claro. al gimnasio. Exacto. Yo supongamos, mi actividad física por excelencia es la caminata. Claro. Yo camino cerca de 1 hora por día. Mm. No, porque ya estoy medio grandecito, ¿viste? Y yo sé que el gimnasio no voy a hacer el tiempo de cambiarme, subirme al auto, ir hasta el gimnasio, lo he probado, lo he hecho un montón de veces, no me funciona. Entonces hago algunas rutinas, pero caminar. Y caminar es impresionantemente saludable. Está bueno. Bueno, llevamos reposo, buena alimentación, ambientes saludables, pensamientos funcionales, actividad física. El sexto punto tiene que ver con lo que Albert Ellis decía, fundador de la terapia cognitiva. Él decía algo muy interesante. Él decía, las personas viven mejor cuando tienen propósito. Las personas que no tienen propósito, que el propósito es inmediato, el propósito es ahora, que no tienen un propósito a largo plazo, son personas que tienden a aburrirse rápidamente. El propósito a largo plazo te da la capacidad de poder tolerar el dolor y la frustración. El propósito sería un poco el sentido de la vida, el objetivo, las metas. El sentido, sí, ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos tipos de propósito. Está propósito a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, el propósito existencial. Hay un propósito existencial que trasciende la idea de la muerte y es, mi vida tiene la función de atravesar la muerte y hay algo más que va a ocurrir luego aun que yo muera. Entonces, incluso se reduce la presión de la angustia de muerte, un concepto filosófico y psicológico muy profundo para charlar, y me permite vivir más ordenadamente. Porque ¿qué ocurre? Cuando las personas empiezan a perder capacidad funcional física, 60 años, 65 años, suelen entrar en un estado depresivo como respuesta a un estado de despropósito. Claro. ¿Qué le digo siempre a la gente? Busquen algo para hacer. Eso mínimamente te va a aliviar. Busquen algo para hacer. Mantené tu cabeza ocupada, con propósito funcional, que sirva, que lo veas útil. Ayuda a alguien, metete en una fundación, serví a alguien, forma parte de algo, sé parte de algo, no te aísles. El propósito, cuando una persona vive con un propósito en la vida, cuando vive con propósito de vida, tiene reservas funcionales, psíquicas y físicas mucho más altas que cuando no se tiene. Y vivís mucho mejor ordenadamente. Así que el propósito de vida yo lo considero fundamental. Supongamos yo soy cristiano y para mí el propósito de mi vida tiene que ver con el servicio a Dios. Ese es mi propósito. Sí. Y yo lo tomo desde ese lugar. Y eso también me ayuda como un propósito trascendental porque resuelve también el conflicto ante la muerte. Así que esto que parece filosófico, existencial, es fundamental en todo. Y es bien práctico. Es bien práctico. Es bien práctico. De hecho, a los que no les gusta hablar de esto, básicamente terminan yendo a terapia y hablan de una cosa, ¿qué hago con mi vida? Claro, que es lo mismo. Que es lo mismo. No le quieren poner la palabra, pero es lo mismo. Claro, correcto. Bueno, y el último, hablabas de 7 hábitos de higiene mental. Sí.
Y el último punto, no puedo evitarlo, no puedo quitarlo del medio, tiene que ver con la espiritualidad. Bien. Tiene que ver con la capacidad de ser llenos de esa energía vital que llena el alma. Y yo acá no puedo hacer otra cosa más que hablar de lo que creo en este punto, lo cual he visto, soy una persona muy apegada a los datos, a la información real por medio de estadísticas, no me gusta el misticismo, y yo he visto una cosa, en el mundo, las personas que desarrollaron una vida espiritual, de búsqueda espiritual, viven mejor que las que no lo desarrollaron. Eso hoy está ampliamente aceptado por la ciencia. La búsqueda del desarrollo espiritual. En mi caso, yo busco el espíritu de Cristo llenando mi alma. Bien. Y eso es lo que considero funcional y fundamental en la vida de las personas. Otros, con mucho respeto, buscarán otros modelos de espiritualidad. Pero sí o sí el ser humano funciona con espiritualidad. Bien, bueno. Lo cual es otro capítulo para hablar. Sí, viene para largo eso también, porque la verdad que esa, como decís vos, ahí hay una palabra clave, es una energía vital, este espíritu de Cristo te dota de esa energía vital para poder, en definitiva, hacer todo lo anterior. Tal cual, así como lo decís. Bueno, Seba, estamos terminando este bloque, nos queda cerrar en el próximo, no sé si tenés 7, 8 minutos más. Tengo Y- 7, 8 minutos más. Listo, vamos al último corte de este programa de Familias que Funcionan. La verdad, sumamente interesante, súper profundo, súper práctico. Nos estás enseñando y ayudando a entender muchas dinámicas de la vida cotidiana. Ya volvemos con FQF acá en OK FM 95.5 para cerrar este programa de hoy, lunes 23 de diciembre, hablando de ansiedad y las consecuencias que puede tener una mala administración de lo mismo. Quédate ahí, ya volvemos y cerramos el programa con Sebastián Palermo. No te muevas de allí. Ya volvemos con más FQF. FQF. Es la hora 13:11. Shepherd of my heart, you can lead the way, whether it's up the mountain or back down into the valley. Giver of my dreams, I know you're with me through gardens of joy or wilderness. I know in my heart that I am blessed. I will trust you on the way up. I will trust you on the way back down. I'll be content no matter where I am, 'cause you are my reward. Your ways are so much higher. Your thoughts are so much better than mine.
saber más de nosotros? ¿Tenés alguna consulta? Nos interesa. Comunicate llamándonos o enviándonos un WhatsApp al 3576 45 71 14. Repito, 3576 45 71 14. O encontranos en Facebook e Instagram como Familias que Funcionan. Estás escuchando FQF, Familias que Funcionan. Bien, estamos ahí, como decía el spot, en Familias que Funcionan, cerrando este programa de este lunes 23 de diciembre del 2024, llegando ya a este fin de año. Y Sebastián, ¿seguís ahí para que podamos darle un cierre a todo esto? ¿Cómo está? Sí, claro, sigo acá. Bueno, dale, buenísimo. Mira, te quiero hacer las preguntas que nos fueron haciendo ahí en el vivo de Instagram. Una pregunta tiene que ver con esto. Dicen, ¿cómo puedo dejar de querer tener el control de todo? ¿Cómo puedo dejar de querer tener el control de todo? Escuchá, la respuesta está en la pregunta. Mira qué bueno, a ver. Yo quiero el control de todo. No es que yo controlo, sino que quiero controlar. Entonces lo primero que tengo que confrontar es justamente mi deseo. Después voy a la acción. Bien. Pero si mi deseo es controlar, tengo que renunciar a mi deseo de controlar. Para decidir dejar de controlar, yo tengo que aceptar que pasen cosas que no me agradan. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Entonces, ¿cómo resolví yo en mi vida esto? Lo resolví de forma simple, repitiéndome algo. Cuando llegue el momento sabré qué hacer. Cuando llegue el momento sabré qué decir. Resulta, esto me pasó mucho, supongamos, en la pandemia. En la pandemia había un hipercontrol de parte de todo porque nadie quería infestarse de coronavirus. Entonces yo, en ese hipercontrol, me daba cuenta de que la gente no podía zafar de eso, porque no sabías dónde estaba. No sabías si el coronavirus lo ibas a chupar no sé, de haber tocado un televisor, o de haber tocado una carpeta, o de haber respirado aire que alguien había soltado, qué sé yo. Entonces empecé a investigar acerca de la defensa y la inmunología del cuerpo, y aprendí que el cuerpo tiene la capacidad de resolver el 90% de los problemas físicos. Los resuelve solo el cuerpo, sin preguntarte. Entonces aprendí a decirme algo. Cuando llegue el momento, mi cuerpo sabrá cómo resolverlo. Y si no lo puede resolver, yo veré cómo lo resuelvo cuando llegue el momento. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida donde vos no vas a poder evitar ni controlar. Ejemplo, no puedo evitar que las cosas malas pasen, a menos que estén bajo mi cuidado con respecto a elementos determinados. Ejemplo, tengo que mantener la puerta elevada para que pase el auto. Bueno, mi único enfoque es mantener la puerta elevada. Ahora, si el auto pasa, no pasa, si pasó velocidad, no pasó velocidad, ya depende de otro. Entonces yo tengo que aprender a identificar cuáles son las cosas que están bajo mi verdadera responsabilidad y lo que no, tengo que aceptar que pueden pasar cosas que no me van a satisfacer. Eso es dejar de querer controlar. Bien, buenísimo. Otra de las preguntas que nos hacen es, si bien escuchamos estos 7 pasos de higiene mental, nos preguntan cuál sería el primer paso, tal cual lo dijiste, ¿qué es lo primero que una persona con una ansiedad patológica debiera empezar a hacer en ese proceso que decías no es corto, pero ¿qué es lo primero? Descanso. Cuando vos vas al médico y tenés un problema, te dice descanse, haga reposo. Tenés una gripe, haga reposo. ¿Por qué te dice el reposo? Porque en el reposo el cuerpo sana. Entonces cualquier persona con ansiedad lo primero que tiene que hacer es reposo. Bien. Duerma, haga reposo, tome los días que pueda tomar. Haga el verdadero descanso que el cuerpo necesita. Bien. Pero y todas las cosas que tengo que hacer, suéltelas. ¿Y qué pasa si pasan cosas graves? Bueno, usted está grave, así que lo que va a pasar no va a ser más grave que lo que le puede pasar a usted si no corta con este estado. Ah, qué tremendo, qué interesante eso, ¿no? Porque, claro, una vez vino una mujer y me decía, no, es que no puedo dejar un montón de cosas. Usted está a punto de deprimirse, luego de eso no va a poder hacer absolutamente nada y va a perderlo todo. Claro, mirá,
dando vuelta un poco la historia, lo entendés de otra manera. Qué bueno. Y la última pregunta que nos hacían es, en esto que decías vos de mejorar la calidad del sueño y demás, preguntan cómo hago para mejorar el sueño cuando no lo logro tener Bueno, de esa manera. hay toda una gama de protocolos que uno tiene que tomar en cuenta, para eso hay muchos materiales, pero el sueño es algo que debe educarse, no es algo que aparece de la noche a la mañana. En primer lugar porque es algo hormonal y tiene algo que ver también con la liberación de una neurohormona llamada melatonina. El cuerpo no empieza a liberar la melatonina de la noche a la mañana, simplemente necesita como cierto ritmo porque forma parte de los relojes internos del cuerpo. Entonces yo tengo que educar a mi cuerpo a descansar y a dormir. Para eso tengo que generar un ambiente externo y un ambiente interno. En el ambiente externo tengo que considerar la habitación, el horario, la cama, el ruido, la luz. Tenemos que saber que siempre que hay luz, la melatonina se va a inhibir y no se va a liberar. Entonces, tenemos que aprender a dormir con la luz apagada, una cama en posición horizontal, aunque nos parezca raro, mucha gente duerme con camas inclinadas, con camas sucias, con líos, un ambiente visualmente tóxico. Todo eso suma y cuenta. Empezar a ordenar. El otro tema tiene que ver con la comida. ¿Qué tan lejos está la comida del descanso? Si yo termino de comer y trato de irme a dormir, probablemente termine con un estado de incapacidad de dormir porque el cuerpo está trabajando en digerir. Claro. Necesito mínimamente un espacio de 3 horas entre la última ingesta y tratar de descansar. Tomar en cuenta que el mate, el té, el café son infusiones que despiertan. O sea, hay muchas variables para esto, Bien. que es lo que se llama como la higiene del sueño. Y esto es todo un capítulo también, ¿no? Bueno, la verdad, Seba, ha sido, yo lo he disfrutado un montón y estoy convencido de que todos los que han estado escuchando el programa también. Antes de que te podamos despedir, contanos dónde la gente puede seguir un poco conectada con vos y con tus cosas, redes, libros, dónde pueden conseguir tus libros y demás. Bueno, los libros míos son de Hojas del Sur, están en cualquier librería, pidan libros del doctor Sebastián Palermo, la editorial es Hojas del Sur. Un libro bueno para esto es el libro Vivir sin ansiedad. Vivir sin ansiedad, lo pueden pedir en las librerías, en alguna librería, y si no lo tienen lo pueden mandar a pedir. El tema de dónde contactarme, me pueden seguir por Instagram, dr.palermo, me pueden seguir ahí por Instagram, por Facebook también, dr.sebastianpalermo, o en TikTok también, dr.palermo. En cualquiera de las tres pueden seguir, y ahí tengo muchísima información y voy cargando. Donde hay muy lindo material para que la gente busque, descargue y mire es en YouTube, que también se pueden suscribir, Ayuda en las Emociones. Busquen la página o el canal de YouTube, Ayuda en las Emociones. Bien, Seba, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Estuvimos con el doctor Sebastián Palermo hablando de ansiedad y de la disfuncionalidad de esta emoción que termina generando un problema grueso para quien lo está sufriendo, y la verdad que hemos aprendido y disfrutado un montón de la charla. Sebastián, te saludamos, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia, que tengan un excelente final de año para todos. Dale, gracias. Igual para vos. Nosotros nos estamos yendo también acá con Familias que Funcionan en radio, OK FM 95.5 en Arroyito. Sabemos que has disfrutado, porque la verdad que ha sido un tema muy interesante, muy profundo y que necesario para escuchar y entender en este tiempo en el que hay muchas personas viviendo este tipo de problemáticas en su fuero interno y obviamente con las consecuencias que recién escuchábamos de parte del doctor Palermo. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, ya en el último programa de este 2024, el 30 de diciembre, a las 12:15 nos volvemos a encontrar acá en OK FM, obviamente también a través del vivo de nuestra cuenta de Instagram, Familias que Funcionan. Si querés seguir en contacto con nosotros a través del WhatsApp, 3576 45 71 14, y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes. Como te decía, gracias por estar de aquel lado, la verdad que ha sido un día muy provechoso y disfrutable. Nos vemos, saludos, quédate con la programación de la radio acá en OK FM 95.5. Chao.